ocurrió aquello que nosotros llamamos el Septiembre Negro. El régimen jordano persiguió a los palestinos, a palestinas, y vinieron al Líbano como refugiados y refugiadas. Tenían armas, sí, tenían armas. Estas armas, entonces, sirvieron para reforzar la lucha de clases de los y las libanesas. Ayudó a reforzar las huelgas, las manifestaciones en aquel entonces. Y llamábamos a todo esto y hablábamos como marxistas, claro, porque yo soy profesora, antropóloga en París, sí, pero mi pasado político viene de lejos. Soy una militante de izquierdas y, por lo tanto, yo asistí a parte de la guerra civil y vivimos experiencias muy importantes. También las creamos, gestionamos barrios durante las guerras, levantamos escuelas populares, ocupamos fábricas. Y por ello, en aquel entonces hablábamos de la doble resistencia, hablamos de la resistencia armada palestina, pero también había un movimiento social muy importante en Líbano. El hecho de contar con militantes en armas nos aportó valor para aumentar el nivel de desafío que queríamos afrontar. Antes de que empezase la guerra civil, porque los falangistas, los fascistas de Líbano empezaron a atracar y a masacrar palestinos y palestinas. Y eso fue el comienzo de la guerra civil en Líbano. Y esto lo comparto antes de empezar la reunión, pero lo hago como forma de presentación para contaros cómo es el Líbano, cómo el movimiento político nació en este país y cómo nació también bebiendo de la causa palestina. Una de nuestras tareas en el principio era también el tema palestino. Una de nuestras causas. Los falangistas, los fascistas nos echaban en cara, ¿no?, que el Líbano tenía que ser fenicio, tenía que ser civilizado, que no teníamos que tratar las injusticias de nuestros vecinos y vecinas, es decir, de los palestinos y palestinas. Pero desde un primer momento, el movimiento progresista se dio cuenta que la lucha por el pueblo palestino, es decir, frente al colonialismo y frente a las políticas israelíes que también venían a implantarse en nuestro país, bien, para nosotros y nosotras era la misma lucha, la misma batalla. Desde que los palestinos y palestinas llegaron a nuestras tierras, Israel comenzó a atacar los campos de palestinos y palestinas y también los pueblos y, por consiguiente, también al pueblo libanés. En la última guerra que hemos vivido, hemos visto cómo se nos repartían panfletos diciendo que teníamos que dejar el sur del Líbano, que si no nos iba a ocurrir lo mismo que en Gaza, y también diciéndonos que en el libro sagrado israelí esa tierra les pertenece. Israel siempre tenía el apoyo de Occidente. Yo enseño en la facultad, ¿no? Hablamos de Kant y de los ciclos de la iluminación, y si hablamos de Israel nos damos cuenta que ya hay una ilógica total. Ya no hablamos de la iluminación o derechos del hombre o de las mujeres. Hablamos de un Estado totalmente impune, porque la única legitimidad de Israel es una decisión de las Naciones Unidas, y aún así nunca ha respetado ninguna resolución de las Naciones Unidas, porque si no, no estaríamos aquí. Hay diferentes resoluciones, la 242, la 194, que hablan de la creación del Estado palestino. Otras decisiones hablan del retorno de los palestinos, pero todas estas no se han
no se han respetado. Y lo mismo ocurre con Oslo, que hizo que Hamas ganase las elecciones en 2007. No es porque sea un movimiento religioso. Sí, es verdad que todo el mundo es creyente en el mundo árabe, pero no es esa la razón de querer un Estado basado en el islamismo, porque siempre ha sido un mosaico social diverso, con drusos, sunitas, chiitas, es decir, un mosaico de etnias totalmente diversas que viven de forma conjunta. Es decir, no han decidido instaurar un Estado islámico, han votado Hamas, se han decantado por Hamas, y ha habido delegaciones y observadores internacionales que han venido de las Naciones Unidas que han controlado las urnas y han dictado que ha sido todo de forma legal. Pero como se negaban a dejar las armas, iban en contra de lo que dictaminaba Oslo, estaban en contra de firmar la paz con Israel y aceptar la legitimidad del Estado colono de Israel, porque bien, yo tampoco lo considero como Estado legítimo, creo que es un Estado colono. En Líbano tampoco reconocemos al Estado de Israel como Estado legítimo. Es decir, Occidente tiene una división dispar a la nuestra, al mundo árabe. Oslo reconoce a la OLP, pero no reconoce el derecho del Estado palestino. Las autoridades palestinas, hemos visto a Umasen, a otras personas que han estado en el poder, como también han masacrado al propio pueblo palestino, porque las autoridades palestinas son muchas veces las que participan, ¿no?, en esas masacres que se llevan a cabo en los pueblos y en los barrios palestinos, como vemos ocurrir en Cisjordania. Porque el proyecto actual de Israel es convertir Cisjordania en otra Gaza. Y hablo de Oslo porque Hamas niega Oslo, porque aquí se niega el derecho al Estado palestino a existir. Ya han pasado más de 20, 30 años porque se firmó en el 93. A día de hoy contamos con 750 colonias, por lo que Oslo ha sido una excusa de Israel para usurpar la tierra palestina. Antes hablábamos de un 20% del territorio, pero a día de hoy solo ocupamos el 6% del territorio palestino, originalmente palestino, sin tener, mencionando lo que ha ocurrido ahora en Gaza. Es decir, no es un motivo religioso el apoyo a Gaza. Y con el tema del terrorismo, ¿qué ocurre? También hay que ponerlo en duda porque los terroristas actúan fuera de su territorio, pero jamás no ha actuado fuera del territorio palestino. Todo lo contrario. Hasta ahora, Israel ha masacrado 14 líderes de Hamas. Todos los líderes de Hamas han sido sistemáticamente masacrados. En una entrevista que Nina Smaestro ha hecho conmigo, tal vez la conozcáis, a Nina Smaestro. Es verdad que siempre hablamos de palestinos, palestinas como números, pero olvidamos que son personas con nombres, con rostros, son vidas humanas, por lo que nos perdemos entre tanto número y cifra. Pero si vamos a hablar de cifras, estaría bien ver cuál es la participación de Estados Unidos en esta guerra. Actualmente parece que no estamos en una guerra con Israel, porque el 7 de octubre, si nos ha mostrado algo, ha sido que podemos vencer a Israel.
Aquí en Occidente lo han llamado un acto terrorista, pero en Oriente, en América Latina, en otros países del mundo, no han hablado de acto terrorista respecto al 7 de octubre. Puedo incluso citar a escritores de izquierda judíos y judíos como Shlomo Sant, como Gideon Levy, como Amira Haas. Escriben en Haaretz y otros periódicos israelíes como Dominique Vidar, como Alain Crash, que están en Francia. Todos estos autores hablan de que el 7 de octubre no ha comenzado ese día, sino que comenzó en 1948. Porque desde entonces ese pueblo palestino ha vivido todas las atrocidades que uno se puede imaginar y también que son inimaginables. Se les ha coartado de vidas, se ha llenado la tierra de checkpoints, no se les reconoce como personas, se les diaboliza a los palestinos y palestinas, no los consideramos como personas humanas, etcétera, etcétera. Sobre todo en Gaza. Antes he mencionado las elecciones de 2007, donde se eligió a Hamas. Pese a haber observadores internacionales sobre el terreno, desde 2007 Gaza vive un bloqueo. Todo está prohibido. Un kilo de cemento también está prohibido, incluso para hacer una reparación doméstica, por ejemplo, o lo que sea. Todo está prohibido y bloqueado. Es por ello que para, digamos, zigzaguear ese bloqueo, superar el bloqueo. Han decidido, sí, democráticamente, porque fueron elecciones democráticas, pero parece que la democracia no funciona para nosotras y nosotros. Solo la ley marcial parece que funciona en nuestro territorio. El terror, el hecho de que Israel está sobre toda ley o encima de toda ley. Y por eso Occidente no le ha gustado que le hayamos dado una torta a Israel, ¿no? Mostrar que sí, se puede vencer a Israel. Eso parece no haber gustado en Occidente y por eso hace falta responder de forma también dura, inhumana, ¿no? Por parte de Israel. Han tenido esa necesidad. Mahmoud Darwish, el poeta, seguro que la mayoría de los aquí presentes conocen a Mahmoud Darwish, es un poeta palestino, uno de los más reconocidos. Él explicaba que nos hemos convertido en las pieles rojas del mundo, pero únicamente decimándolos, no frente a las cámaras, porque si hablo paréntesis, ¿no? Cuando hablábamos de Gutenberg, que fue quien creó la imprenta para compartir los descubrimientos del Nuevo Mundo, porque parece que cuando hablamos del Nuevo Mundo nos olvidamos de que antes había otras civilizaciones totalmente avanzadas en el territorio, como las mayas, los incas, que tenían cirugía incluso avanzada, dentistas, ¿no? Digamos, eran unos dentistas avanzados los mayas y los incas. Porque todos los ídolos que nosotros conocimos de Estados Unidos, como George Washington, en realidad fueron criminales de los pueblos indios. George Washington, cuando tenía 78 años, arrancó los dientes, los molares de sus esclavos para implantarlos en su boca, ¿no? Utilizó el mismo procedimiento que en realidad venía de una invención de los pieles rojas. Se había extirpado de alguna forma una tecnología que venía de los pueblos originarios. En México, Diego Rivera, artista, escultor, hizo esculturas en relieve para mostrar la historia indígena y para mostrar que
muchos de los avances que nosotros creemos haber inventado vienen en realidad de esos pieles rojas. En Madrid, cuando se celebraba los 500 años del descubrimiento de América, se hablaba de un número muy elevado de personas que ya vivían en el territorio de América. Sin embargo, los estadounidenses nunca han admitido el número de personas que vivían en el territorio antes de que llegasen los colonos. Digamos que hemos ignorado totalmente una existencia previa a la llegada de la colonización europea. Y yo me pregunto, ¿por qué Gaza parece estar aislada? Pero no, Gaza no está sola, porque yo vivo entre Beirut y París. Y las manifestaciones han sido enormes, ha habido un apoyo. En Washington también ha habido una de las mayores manifestaciones de los Estados Unidos. Durante los 4 primeros meses llegaron diferentes manifestantes a Viena a organizar manifestación de hasta 10.000 personas. Hay muchísimos políticos independientes europeos que también muestran que hay un apoyo, que hay manifestaciones que están con Gaza. Incluso en las esquinas más apartadas del mundo ha habido manifestaciones por el pueblo palestino. Hemos visto que se han formado comunidades diversas como de abogados. O en el caso como en el caso contra Netanyahu, que ha llevado adelante la Corte Penal Internacional, se han reunido 3.000 abogados a esta denuncia. ¿Y qué más? Artistas también. En San Francisco, por ejemplo, diferentes productores judíos han transformado un festival dándole forma de ese apoyo a Palestina. Y en este festival se denunciaba previamente el holocausto contra el pueblo judío, pero luego este productor, como decía, lo ha transformado para denunciar lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Sin embargo, evidentemente lo han denunciado por antisemita, porque parece que cuando ahora se dice la verdad, a una se la tacha de antisemita. Parece que y eso teniendo en cuenta que en realidad los árabes son un pueblo semita, pero bueno. Y ahora puedo empezar con mi discurso. Ahora vuelvo al horror. ¿Por qué hablamos de este horror? Es un horror que yo he vivido como libanesa. Hay una organización marxista, el FPLP, que está cerca de mi casa. A todos estos se los asesinó. Antiguos miembros de este grupo comunista. No eran militares, eran un hermano, un primo, pero se los asesinó a pocos metros de mi casa. También hay un abogado de unas 38 asociaciones civiles. A él también le han bombardeado su oficina. 180 médicos y médicas también asesinados en un mes cerca de mi casa y 14 trabajadores de la salud vestidos de civil también muertos entre los escombros. Es un horror, una venganza.
Yo creo que es una venganza contra Beirut que parece que viene desde el 82. Porque entonces los israelíes se vieron obligados a abandonar el territorio. Y se dice, ¿no?, que Beirut fue de alguna forma el Vietnam de Israel, por lo que buscan venganza, tienen sed de venganza, porque entonces no pudieron ocupar nuestra ciudad. Y porque nuestra ciudad también fue un punto de acogida para los palestinos y palestinas. Entonces también intervinieron los Estados Unidos y vinieron ellos mismos a hacer las negociaciones para que los combatientes palestinos de facto de entonces dejasen Líbano hacia Túnez. Y desde entonces, desde el 82, ¿sabéis qué tenemos? Bien, tenemos Shabra y Shatila. Y cada vez que ellos se van, la población civil sufre la masacre. Y en Líbano quieren hacer un poco lo mismo que en Gaza. En Gaza tenían 3 objetivos: liberar a los secuestrados, eliminar a Hamas y eliminar a la mitad de la población. En la reunión de la G7, Netanyahu mostró un mapa donde explicaba que si los occidentales le seguían en su guerra contra Gaza, porque entonces no había ocurrido el 7 de octubre, os estoy hablando de algo previo al 7 de octubre. Pero aquí nace una de las razones del 7 de octubre. Bien, él explicaba que actuaría contra la ruta hacia China, una ruta terrestre, abriendo una ruta marítima. Es decir, hablaba del canal de Ben Gurion que partiría desde India, pasaría por Arabia Saudí, pasaría por Gaza y de Gaza llegaría a Europa. Y para ello, para hacer este bioducto, tenía que librarse de la mitad de Gaza. Hay un vídeo en YouTube, os invito a visitar esta declaración del G7 y podréis ver todas estas explicaciones de Netanyahu. Israel es portador de un proyecto occidental desde su nacimiento. Gas, petróleo, rutas estratégicas, el canal de Suez, son todos elementos que se incluyen en el proyecto israelí. Y esto es algo que interesa al occidente imperialista. Digamos que para cubrir sus necesidades se necesitaba crear un Estado como el de Israel, y por ello hay que apoyar de cualquier forma al Estado de Israel, y se apoya al Estado de Israel porque el tema de Israel, también como dice Marx sobre la cuestión judía, Karl Marx explica que la cuestión judía es un tema europeo, no es algo de Oriente Medio. En Oriente Medio no se ha asesinado al pueblo judío, no, aquí se le ha protegido por parte del pueblo musulmán. No hay una animosidad histórica en Oriente Medio contra el pueblo judío. El judaísmo era una religión más. Y así lo ha sido en Líbano, así lo ha sido en Irak, en Irán, Egipto, por la parte de Alejandría, en Marruecos es lo mismo. ¿Y por qué hablo de este tema europeo? Después de la Shoah, después de los crímenes de Hitler, en vez de rehabilitarlos como ciudadanos de Europa, prefirieron expulsarlos a Israel, a territorios palestinos, y crear ese Estado israelí en el seno del mundo árabe para de alguna forma librarse del tema
judío y sacarlo del territorio europeo. Por eso crearon una serie de leyes que justifican, ¿no?, esa legitimidad del Estado israelí. Antes se ha hablado de Kant, los siglos de la luz, ¿no? Y decimos, ¿cómo se puede justificar desde esta filosofía de Kant, de estos filósofos de la luz, lo que está ocurriendo? ¿Cómo justificarlo tirando de una historia que se remonta hace más de 3.000 años? Mi hija estaba en la universidad y ahí se le hablaba, no le hablaban a ella en la universidad, en sus manuales escolares, de Palestina como un territorio vacío, donde de vez en cuando paseaban algunos nómadas. Y yo, sin embargo, tenía, ¿no?, unos documentos de los hermanos Halidi, historiadores, que han creado fichas informativas sobre las ciudades palestinas, que han trabajado sobre el número de personas que vivían en las ciudades, que han documentado las monedas locales, o tienen documentación sobre las primeras salas de cine que se crearon en Jaffa. Documentos que están en foto, además, y también en cartas postales. Los hermanos Halidi han recolectado toda esta documentación para demostrar que Palestina existía perfectamente, que era un territorio desarrollado, que participó en los primeros Juegos Olímpicos en los años 30, y de alguna forma para demostrarnos de por qué se la ha eliminado de la historia. Yo pedí al resto de padres y madres de los estudiantes que se añadiesen a estas escuelas. Tuve apoyo de la comunidad magrebí, que también conoce muy bien la historia de la causa palestina, o al menos mejor que los occidentales. Y en estas charlas una madre me comentó, pero ¿dónde está Palestina? Y yo le dije, bueno, pues ¿dónde está? Donde ves en el mapa Israel, ahí está Palestina. Y esta mujer, al fin y al cabo, pues lo que quiero explicar es que no tenían ni idea. No tenían ni idea. Y también como acto destruimos aquellos manuales que estaban repartiendo entre los alumnos, entre nuestros hijas e hijas, porque es verdad que es una historia desconocida y por eso tenemos que recordar una y otra vez cuál es la historia del pueblo palestino. Sinwar, el jefe de comandos Al-Qassam, que participó el 7 de octubre, que organizó el 7 de octubre, él explicaba que el motivo de este gesto era demostrar cómo quieren, ¿no?, que el motivo de los israelíes de Occidente es destruir completamente el pueblo palestino. Y también, hablar del campo, todos los acuerdos que se han llevado desde los diferentes países árabes con Israel. Es decir, quería mostrar cómo todos los estados árabes estaban apoyando o siguiendo a los proyectos de Israel. Y como nadie estaba hablando ya de Palestina, es decir, cómo era una promesa totalmente diluida, que estaba evaporada. Y el segundo motivo era este proyecto de Ben Gurion, ¿no?, mostrar cómo ya se estaba hablando delante de todo el mundo de eliminar a la mitad de la población de Gaza. Y si no era aniquilar, era hacerla huir a Egipto. Sin embargo, desde Egipto hemos visto que no se ha querido abrir esa promesa. Se pidió además por parte de Egipto 50.000 millones de euros para ello. Tenemos fotos también de los guetos que se crearon, o querían construir guetos en caso de que el pueblo palestino tuviese que instalarse en territorio
egipcio. Qu'ils peuvent entrer seulement ces Palestiniens de Gaza, qui eux viennent donc les rescapés de tous les villages palestiniens dans lesquels il y a eu des massacres, comme à Deir Yassin, ha habido masacres como en Deir Yassin, en Aliti. Todos los que no murieron en las masacres del 48 en aquellos pueblos los han expulsado a Gaza. Entonces, la gente que vive en Gaza no son habitantes originales de Gaza, es gente que huyó en el 48 y saben que si esta vez abandonan su lugar, van a salir de ahí definitivamente. Es por eso que quieren quedarse en Gaza. Todo el norte de Gaza ha sido destruido completamente. Y la gente sigue construyendo tiendas de campaña sobre los escombros de su casa. Y se han contado 700.000, ya hablamos de 300.000 debido a los ataques de los últimos meses. Sabéis que han empezado incluso a quemar a la gente viva. Gente que estaba en sus tiendas de plástico, los queman vivos. ¿Podéis imaginar lo que es esto? Hay gente incluso de las Naciones Unidas que ha salido llorando, diciendo, ¿qué es esto? Niños destrozados. Preguntan, ¿qué es esto? La semana pasada estuve en el Parlamento Europeo. Hice un discurso ahí porque me lo pidieron. Me lo pidió una asociación que se llama Agora, que ha hecho un manifiesto contra la guerra y querían que yo contase lo que he vivido en Líbano, lo que os he contado ya. Y hubo un parlamentario que dijo que lo que ocurre es inadmisible. Cantó una canción de un cantante que se llama Inadmisible, inadmisible, inadmisible. Y yo le dije, inadmisible no se corresponde con nuestra realidad, es demasiado poco, es demasiado educado. Ya no hay palabras, no hay una terminología que pueda mostrar este horror. Incluso la palabra barbarie no traduce lo que vemos. La semana pasada, el hospital de Kamal Adwan obligaron a los heridos a salir con sus productos médicos, con el serum, les han obligado a salir con todo ello y han destruido el hospital. Y la gente se ha quedado atrapada en los escombros y ha habido muertos y ejecutados. Esto ocurre todos los días. Desde hace 2 meses hay entre 50 y 60 muertos al día. Y nadie habla ya de esto. Se ha convertido en un hecho banal. La primera cosa que yo puedo preguntar a la gente militante es escapar a esta banalidad, no aceptar que se hable de cifras. Detrás de estas cifras hay familias, hay nombres. 800 familias palestinas han sido borradas totalmente del registro. No queda ni una sola persona de estas familias. No hay pruebas de que hayan existido siquiera. Por lo tanto, incluso hablar de genocidio. Sí, ha habido muchos genocidios en la historia, en África y demás. Los hemos visto con nuestros ojos, pero creo que el objetivo, y porque el Occidente, que dice que es democrático, que sabemos cómo hemos llegado a esto, ellos quieren romper nuestra dignidad, quieren acabar con nuestra humanidad. Creo que hay una voluntad de rompernos por dentro. Es por eso que yo digo que este es el periodo más oscuro de la humanidad. Lo que estamos viviendo ahora es horrible, porque nos quieren deshumanizar. Ya no somos seres humanos para Occidente. Occidente sabe lo que está pasando. Y menos mal que la gente de Gaza, a través de utilizando las redes sociales,
pueden pasar el mensaje. Vemos mensajes todos los días, vídeos todos los días, fotos todos los días. Y eso ellos saben muy bien organizar esto. Yo estoy en contacto con jóvenes y hay una resistencia inimaginable ahí. Entonces, yo creo que el objetivo de todo esto es decir que aquí en Occidente, si vosotros queréis resistir, esto es lo que os espera. Yo creo que es un mensaje para vosotros, para que no resistáis, para que no seáis solidarios, para que tengáis miedo. Porque sabéis, cuando una vez yo participé en una manifestación en París, había jóvenes al lado mía que decían que si Gaza cae, nosotros también vamos a caer. Hace de 30 a 40 años que el neoliberalismo, que es el capitalismo más salvaje y predador, está quitando los servicios sociales y los derechos sociales. Están destruyendo la escuela pública. En Francia siempre se habla de la defensa de la escuela pública frente a la privada, pero ahora la están atacando abiertamente. La mayoría de la gente que aprueba en los colegios públicos, no en los privados. Los hospitales eran un modelo en Francia, pero durante el coronavirus descubrimos que durante 2 meses no había máscaras para la gente, porque China no las enviaba, porque el neoliberalismo ha destruido toda la industria de ropaje. El norte de Francia ahora es una tierra desierta, no hay fábricas. Los franceses, ya sabéis que históricamente han hecho seda y demás en Lyon, y ya no hay nada de esto. No había ropa para el personal médico para que no se contagiasen. Durante 2 meses no había nada de esto. Y en aquel tiempo la industria farmacéutica que fabrica el paracetamol, que es algo muy conocido, han despedido a 300 científicos. Pasteur era incapable de sustituir un producto. El país de Pasteur no podía producir productos médicos por culpa del neoliberalismo. Y cuando hacemos manifestaciones y salen a la calle las enfermeras, los jubilados y demás, se les dice que los centros de decisión no están aquí, están en el FMI, en la Banca Mundial, en la Comisión Europea, en las instituciones financieras, en la bolsa. No somos nosotros los que decidimos, decidimos de la política económica. 200 años de lucha de la clase obrera y de la paysannería. Entonces, años de lucha de clases han sido borradas estos últimos 30 años. Todo lo que se consiguió con esta lucha de clases se ha borrado. La gente lo que dice es que lo que estamos padeciendo lo hacen los mismos predadores. Los que están desbaratando los derechos sociales aquí están matando a mujeres, a niños y a gente en Palestina, delante de nuestros propios ojos, sin que nadie se moleste. La Corte Penal Internacional ha dicho que Netanyahu es un criminal de guerra. ¿Y qué dijo Macron al día siguiente cuando estaba viajando en no sé qué país? Dijo, sí, pero Israel no firmó la Convención de Roma, entonces no podemos prohibirle que venga a Francia. El primer ministro dijo, de todas formas, Netanyahu no va a venir a Francia, entonces da igual, como para quitarle importancia a lo que dijo Macron.
Entonces, está claro, aceptamos relacionarnos con genocidas. Se acepta a Zelensky. No quiero meterme a juzgar la guerra de Ucrania y Rusia, pero hay neonazis ahí, les aceptamos. Aceptamos a neonazis, a genocidas. Aceptamos a los fascistas de Tubor. Esto es ahora la Europa democrática. Entonces, yo creo que la gente en Occidente se mueven porque se identifican y ven una unión entre sus luchas contra este capitalismo predator y la guerra genocida, sanguinaria que se está llevando a cabo en Líbano y en Palestina. Y esto lo vemos. Entonces es importante seguir siendo solidarios con nosotras. Nosotras os necesitamos y los militantes de allí os llaman. Los hombres llaman a los hombres libres del mundo porque dicen que solo los hombres libres del mundo están junto a nosotros. No son los árabes ni los musulmanes, no es nadie, solo la gente libre. La gente que cree que nuestra causa es justa, que cree que nos están haciendo crímenes contra la humanidad, crímenes contra los derechos humanos, es esa gente la que nos puede ayudar. Y yo creo que como militantes internacionalistas hay que ser firmes, y es por eso que al principio de mi discurso he empezado dando las gracias. He hablado de cifras hace un momento para hablaros de la ayuda occidental. Igual conocéis a Barghouti. El otro día salió en la tele y dijo, por supuesto que se ha matado a más gente de la que dijo, pero imaginar que se han matado a 52.000 palestinos. Los estadounidenses han pagado 45.000 millones de dólares hasta ahora, y cuando hicieron la visita de Macron dieron 6.000 millones más. Entonces, si sumamos las dos cifras, nos sale la cuenta de que cada contribuyente americano ha pagado casi $1 millón por cada víctima palestina. Es increíble. ¿Quién puede imaginar esto? Yo creo que a los americanos no se les dice, pero hay que conocer las cifras, porque detrás de estas cifras hay vidas humanas, porque los palestinos es tan caro que eso, matar a la gente. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es absurdo, es totalmente absurdo desde el punto de vista humano. ¿Cómo nos hemos acostumbrado a esta absurdidad? ¿Cómo no nos preguntamos de esto? Yo ya no duermo a la noche, por eso tengo siempre ojeras. No consigo entender, es tan duro. Y nos decimos que hay que continuar a pesar de todo la batalla. No tenemos otra opción, no hay otra opción. Creo que no tenemos otra opción porque hay que respetar a la gente que está militando allí. He dicho que Israel tenía 3 objetivos, pero no los ha podido realizar. No ha podido desaparecer a Hamas, no ha podido liberar a los rehenes. De todas formas, está claro que le da igual los rehenes, y tampoco ha podido vaciar Gaza porque los gazatíes no quieren irse aunque vayan a morir. El eslogan de la resistencia libanesa y de Hamas dice que la victoria o la muerte. No hay opción. Podemos morir, pero de todas formas moriremos. Entonces es la victoria o la muerte. Hacemos esta batalla a distancia cero, nosotros lo llamamos así. Todos esos militantes tienen una memoria de la lucha. Hezbollah aprendió a hacer los túneles de Vietnam, y ellos les enseñaron a Hamas cómo hacer los túneles para protegerse y continuar la lucha.
Por lo tanto, la distancia cero en Líbano en el 2006, combatientes de la resistencia libanesa destruyeron en Hiam, al sur del Líbano. Es un pueblo muy conocido en nuestro país porque Israel construyó allí una prisión de tortura terrible. Se podían escuchar las voces de los torturados a mucha distancia. La mayoría además eran comunistas, gente de izquierda. Todavía no existía Hezbollah. Hezbollah se creó en el 82, cuando hubo la guerra contra Israel. Antes de eso era la gente progresista, los palestinos, los comunistas, gente del FPLP, la Organización de la Acción Comunista a la cual yo pertenecía. Esa gente también decidió combatir, proteger sus pueblos. En realidad no querían comenzar una guerra, era una guerra defensiva para protegerse. En Hiam, unos pocos combatientes destruyeron 40 carros israelíes. Eran los carros más sofisticados, los tanques más sofisticados que había. Eso para nosotras es distancia cero. Los israelíes, las condiciones de combate eran muy desfavorables. Los combatientes de Hamas se fabrican ellos mismos sus armas. En los años 70, cuando se hacían los cócteles molotov, nosotros aprendimos en su época cómo se hacían, pues ellos se defienden con eso y con algunos morteros. Pero ellos han aprendido a fabricar eso en los túneles. Entonces, ¿cómo es posible que después de 1 año y 2 meses Israel no ha podido ganar la guerra contra ellos? ¿Por qué practican esta técnica de distancia cero? Porque los israelíes y los occidentales, más allá de la frontera libanesa, hay 130 satélites. Antes de la guerra, a través de los teléfonos móviles, infiltraron toda la base, la red libanesa. Toda esta inteligencia artificial que no usaron con el coronavirus, pero sí la utilizan para matar a gente, para la guerra, para el terror. Nunca por el bien de la humanidad, no. Los drones por encima de mi casa, donde yo vivía, había drones que nos decían que teníamos que dejar nuestra casa. Es un avión que hace un ruido horrible. Eso lo usan también para torturar a militantes. Lo llamamos anana porque nos recuerda al zumbido que hace. Es un sonido que te mata, que te va a dejar sorda. Comprábamos tapones especiales para las orejas para poder dormir. Todo tipo de armas sofisticadas. Los Estados Unidos, Biden ha dado F-35, son portadores de armas. Llevan armas de 1 tona que se llaman Mark 84 y también armas de 2 toneladas que se llaman Blue 109. Os digo el nombre porque es importante que nos quedemos con estos nombres de estas máquinas infernales, porque es con eso que matan y con lo que han matado al líder Nasrallah, y es con eso que mataron a todos. Han matado a 15 miembros de los comandos Adawan. Utilizaron el Bisher,
trampas. Bueno, la resistencia libanesa no es solo una resistencia armada. Tienen instituciones civiles, tienen hospitales, gente que trabaja en la construcción, son sus propios bancos, sus propias escuelas. Es una sociedad dentro de la sociedad que intenta facilitar la vida de la gente porque defienden, según lo que dicen, a los desheredados. La religión chiita, desde el principio, es una extinción del Islam central tradicional porque estaban contra la propiedad privada, contra el hecho de que los emiratos acaparasen parcelas de tierra y estaban a favor de utilizar bien el dinero del Estado para hacer una redistribución de la riqueza. Es por ello que ellos defienden esta idea de la justicia social. El líder Hassan Nasrallah, que lo mataron, era un ídolo, una especie de Che Guevara para nosotras, un cheminón vietnamita. ¿Por qué? ¿Por qué lo quería tanto la gente? También pasa esto con Sinwar, que luego hablaremos de él. Pero Nasrallah nació en una familia campesina pobre del sur del Líbano. Esta familia de 9 hermanos y hermanas emigraron hacia barrios pobres del este de Beirut y es ahí donde él creció. Los chiitas del Líbano, del sur del Líbano, son la clase obrera del Líbano. Es la gente más pobre. Es la gente más pobre que ha cogido las armas. La gente nos dice que queremos hacer terror. No, no es eso. Es gente que ha crecido bajo la ocupación de Israel. Israel ocupó el sur del Líbano en el 82 y es Hezbollah quien lo liberó en los años 2000. En el 2000 Israel fue obligado a retirarse porque la resistencia civil y militar era enorme. En 2006 Israel invadió el Líbano y después de 33 días tuvieron que volverse para atrás. Ahí es cuando hubo la gran batalla de Merkabah con los tanques destruidos. Entonces, para la gente, Nasrallah es el que ganó 2 guerras, la del 2000 y la del 2006, dirigiendo Hezbollah. Entonces, ha dado esperanza. Y los palestinos lo querían incluso más que los libaneses. No hay una sola casa palestina en Líbano que no tenga la foto de Nasrallah, porque es un salvador. Un líder que les ha salvado de los israelíes, que ha combatido por ellos. Cuando murió el gran poeta Tamim Barghouti, es un poeta que os recomiendo. Yo en una entrevista que me ha hecho Nines Maestro he traducido algunos de sus poemas. Voy a intentar traducir cosas suyas porque es tan importante como Barmouth Hawish. Hizo un poema muy bonito sobre Sinwar, el jefe que ha sido muerto recientemente. La gente le quería por ser un líder que les había dicho que podemos ganar. Cuando alguien te da confianza, que a pesar una relación de fuerzas desfavorable puedes combatir al otro, es mucho valor lo que te insufla. Y a pesar de todas las armas tan sofisticadas de las que os he hablado, ¿cómo puede ser que desde que Israel comenzó con la guerra terrestre en el sur del Líbano durante 2 meses no pudieron avanzar ni 200 metros?
cuando habían decapitado a toda la dirección de Hezbollah. ¿Cómo es posible? ¿Es que hay algún ejemplo de esto en la historia? Que una organización pueda continuar defendiéndose a pesar de que le hayan cortado la cabeza. Es porque la gente está entrenada desde hace mucho. Es gente que ha utilizado la descentralización porque la lucha se hacía en los pueblos. Cada pueblo tenía sus comités, tenía su propio comité. Y ahí se entrenan y pueden funcionar autónomamente para defenderse. Es por eso que Israel no ha podido avanzar entre el Mediterráneo, Anakura, y hasta la frontera al este con Siria. Hay 120 kilómetros. Han destruido 29 pueblos, pero totalmente borrados del mapa. 2 millones de personas del sur que se han tenido que refugiar en otras ciudades, en Beirut, en la región del sur, etcétera, y la gente los ha acogido muy bien. Los libaneses han sido muy solidarios en este periodo de 2 meses. Incluso la gente que no estaba politizada, que incluso era de derechas, que estaba contra la guerra, toda la gente ha abierto sus casas para acoger, porque han visto el grado de ferocidad. La gente no podía soportar ver niños y mujeres matados de esta forma. Escuché un reportaje de una persona, donde hablaba una persona que recibió a gente del sur muy creyente, y el periodista le preguntaba, ¿aceptaron de venir? Y dijo, sí, claro, querían salvarse. Vale, una familia muy religiosa que acogieron en un bar, una anécdota sobre eso. Bueno. Entonces, el hecho que durante 2 meses los israelíes no pudieron avanzar más de 5 kilómetros, pues podéis ver la diferencia entre la gente que combate a distancia cero contra la gente que decide combatir a través de aviaciones. Antes os he hablado de Pfizer. Perdón si me repito, porque he hecho ya varias intervenciones y a veces me olvido de lo que digo. Vale, entonces las trampas que Hezbollah avait distribué. Il a distribué 4.000 appareils. Vale, como lo que hicieron con los talkie-walkies. Israel, utilizando la Mossad y otros medios, descubrieron que había en Hungría un gran pedido. Entonces secuestraron ese pedido, crearon una sociedad pantalla, cogieron ese pedido, lo fabricaron en Israel y dándole a un botón neutralizaron 4.000 personas a las que se quedaron ciegas o se les amputaron las manos. Entonces, todas estas operaciones para diezmar a la dirección, de utilizar estas trampas y de utilizar ese armamento tan sofisticado, las bombas de las que os he hablado, el Blue, el Mark 84, tienen armas no convencionales. Hablan juristas y demás. También en Bruselas se ha hablado de esto. Y los comandos de Radwan lo mataron a 30 metros de profundidad. Sus cuerpos estaban ahogados pero intactos. La bomba no les dio directamente, sino que cayó al lado, pero liberó un gas que absorbieron y es así como murió Nasrallah. Su cuerpo estaba intacto. Entonces,
Cuando la gente combate de esta forma, y a pesar de que la relación de fuerzas sea desfavorable, hay que respetarles. Hay que continuar luchando por ellos y apoyándoles. Porque es por eso que yo digo que el futuro de la humanidad está en juego. El futuro de la humanidad. En 2006 yo invité, hicimos un fórum social en Beirut. Uno de los invitados, un filósofo marxista que se llamaba Miguel Urbano, dijo que él saludaba la resistencia y que ahí donde el imperialismo concentra toda su fuerza militar, económica porque se pueden ver que están detrás todas las empresas petroleras y de armamento y mediáticas, están cubiertos mediáticamente. Mirad lo que hace la prensa todo el rato, no se habla de Gaza. Si no hubiese socials, ¿cómo iba a comprender la gente lo que pasa? Entonces, ahí donde el imperialismo está concentrando todas sus fuerzas, la gente que les está combatiendo con las armas en la mano, lo hacen en nombre de toda la humanidad. Es nuestro combate, nuestro también, contra ese mismo imperialismo. Es por eso que yo digo que esta es una batalla por la humanidad. No sé cómo voy de tiempo. Quiero añadir una cosa sobre el alto al fuego en Líbano y sobre la situación en Siria, si queréis. Si queréis puedo hablar de eso. ¿Cambio? Os he hablado cómo los combatientes han resistido en el sur de Líbano. Es por ello que se ha perdido el cese. Así el gobierno libanés y Estados Unidos, Biden, quien ha querido hacer esa salida de la Casa Blanca con esta forma, ¿no? Salir de la Casa Blanca con alguna victoria, con algún logro. Y por eso ha querido apoyar un alto al fuego. Hubo una reunión donde los Estados Unidos tuvieron el derecho al voto de cara a un alto al fuego en Gaza. Y fue, sin embargo, Estados Unidos quien estuvo a favor del alto al fuego en Líbano. ¿Y por qué? Porque no podían seguir apoyando esta postura. Hay una entrevista donde podéis ver, que luego comentaré, ¿no? toda esta postura de Estados Unidos. Hubo también muchísimos israelíes que han abandonado el territorio, y todo esto está recogido en periódicos israelíes. Hay un problema, por lo tanto, la idea sionista se basa en dos elementos. Uno, el derecho de todos los judíos del mundo de tener un refugio en la tierra palestina, y en segundo lugar, el segundo elemento es el monopolio del sufrimiento. Durante mucho tiempo se han aprovechado de la industria del holocausto. No soy yo quien se ha inventado este término, ha sido un judío antisionista que se llama Norman Finkelstein, un gran profesor americano. Él habla de cesar esta industria del holocausto porque dice que ahora está actuando incluso peor que los nazis de entonces.
Est-ce qu'ils peuvent dire que voilà, c'est un État où vous pouvez venir se réfugier ici? Ils ne peuvent pas. Donc, l'idée sioniste elle-même a été ébranlée. Et donc, c'est l'armée israélienne. Porque de alguna forma la idea sionista también está fallando. Ha sido la armada sionista que está pidiendo un alto al fuego, una tregua. El 40% está negándose a participar en la armada israelí. Son cifras de Haaretz. Líbano ha aceptado este alto al fuego, pero hay personas que dicen, bueno, esto es para separarlo el Líbano de Gaza, porque hay quien cree que la actuación en Líbano tiene que ver con acabar con la resistencia a favor de Gaza, por esa ayuda a Gaza. Porque sí, bueno, ha sido de las pocas personas que les han apoyado, por eso Tamim Darbouz dice que Nasrallah liberó su país en 2000 y 2006 y sí, ha fallecido por Gaza, por Palestina y no únicamente por la causa libanesa. Israel ha pedido el alto al fuego, ha sido firmado también con Líbano la resolución 1701 que existe desde 2006 para finalizar o darle fin a la guerra entre los libaneses y los israelíes. Ahí se prevé la retirada de la armada israelí. Se espera que la resistencia libanesa se retire al norte del río Litani y en vez de crear una zona tampón se espera que esté el FINUL y el ejército libanés. La diferencia entre el 1701 y el alto al fuego es que hay una comisión de control donde participa Francia y Estados Unidos, FINUL y la Armada libanesa. Únicamente la Armada libanesa no puede participar o entrar en los túneles, buscar los militantes o buscar los obuses y demás útiles. Porque como la resistencia está organizada en los pueblos, hay que tener en cuenta que los militantes van a volver a sus pueblos. Ahora el armamento se ha retirado al norte, pero la armada libanesa no puede entrar en un cara a cara con la resistencia libanesa. ¿Por qué? Porque la armada libanesa se creó, como todas las armadas del mundo, contra el pueblo obrero, contra ese sector marginalizado de la sociedad. Si esta armada libanesa la ponemos contra la base, si pueden escindir la base de la dirección, ¿qué va a ocurrir? Bien, yo creo que el alto fuego no es algo nocivo, porque los militantes también necesitan recuperarse, tienen que respirar, recobrar fuerzas, necesitan volver a sus pueblos, reconstruir sus hogares, etcétera, etcétera. Y ahora paso al siguiente punto, Siria. La caída del régimen de Assad ha sido rapidísimo, casi de forma inexplicable, ¿no?, para los aliados de Siria, para Rusia y para Irán. ¿Por qué ha ocurrido esto de la noche a la mañana? Algo que nadie se esperaba. ¿Por qué Bashar al-Assad ha abandonado el país? Para mí es algo desolador ver que el pueblo sirio tiene un presidente que huye porque no quiere defender su pueblo y en su lugar viene un criminal de Al-Qaeda. Porque Jolani, ¿quién es? Bien, Jolani era el vicepresidente
de Azarqawi, que es el jefe del Estado Islámico. El jefe del Estado Islámico que decapitaba a niños y niñas delante de sus padres y madres, que vendía mujeres en los zucos por $10, por $20. Son personas que han actuado de la forma más horrible en la historia, formados también por la CIA, con el objetivo de sembrar el terror. En mi texto, porque os animo a leerlo después, cito a Richard Blake de forma extensa. Él dice que nosotros en 2012 quisimos que el pueblo sirio muriese de hambre, no únicamente el régimen de Al-Assad. Queríamos bloquear Siria para privarlos de la alimentación. Siria y Marruecos eran los únicos países que contaban con una soberanía alimentaria en el mundo árabe. Es decir, tenían excedente. Marruecos firmó con la OMC un acuerdo y Siria ha sufrido una guerra contra ella de la mano de Al-Qaeda, de Nusra, etc. Israel envió sus aviones para quemar los cultivos. Antes había 4 millones de toneladas de cereal y ahora en Siria el 90% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Hemos llegado a este punto, ¿no? Y aún así como se ha podido resistir desde el pueblo sirio todos los años. He olvidado ahora el nombre de un político. Bien, esta persona decía que han adquirido una gran parte del género, ¿no? de productos, y por eso ha caído Siria. Araghchi en Al Jazeera, en una entrevista, también decía que Bashar al-Assad le dijo antes de abandonar el país que la Armada ya no quería defenderle, entonces como él iba a entrar a defender el país, ¿no? Y así es como se ha ido a Rusia con su familia. Esta es un poco la situación en Siria, y lo más grave ahora es que Israel ha ocupado el resto de los departamentos sirios en la zona del Golán, que predomina, ¿no? Frente a algunos territorios libaneses, en unos 20 kilómetros, hasta 20 kilómetros de Damasco. Damasco, digamos que es el corazón latiente del arabismo. Es una ciudad preciosa, oriental, magnífica, por eso duele que los israelíes estén a 20 kilómetros de Damasco. Es algo terrible. Desde hace unos días hay diferentes militantes y personalidades sirias progresistas que nos envían comunicados, varios, peticiones, y nos piden que las fuerzas turcas y americanas abandonen el territorio sirio. Hacen un llamamiento a los árabes, pero bueno, algo así como ¿dónde están los árabes, verdad? Hacen un llamamiento a que Israel se vaya de las zonas ocupadas. Los americanos, sin embargo, dicen, bueno, no están ahí para siempre, están simplemente por un momento para asegurar su seguridad. Y Giuliani ha dicho que él no quiere relaciones, no quiere una animosidad con sus vecinos. Para él los israelíes son vecinos. Bueno, una noticia a considerar. Esta es la situación, como os decía, para ver que el pueblo sirio está tomando las riendas del asunto
y en un futuro tal vez podrá mostrar su dignidad y su fuerza de una forma más evidente. Y aquí acabo mi intervención. Disculpad si me he alargado. Estoy aquí para cualquier pregunta. Badauka. Baina jendeak ez entzungo. Ezin dira lo micrófono. Ireko tartetxo bat, abriremos ahora, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algunos comentarios, las 9:25. Igual berari susurrak egitea. Unos minuticos y nos vemos berera. Es que está en Lucea. Si también queréis hacer algún comentario, es bienvenido. No tienen por qué ser preguntas. Por lo visto he respondido a todas vuestras dudas. Parece que he respondido a todo. Mais vous pouvez traduire. Non, directement. Ils ont beaucoup à réfléchir maintenant. Oui. Sí. Ils sont en train de digérer. Que se acerque el micro para hablar. Yo tengo una pregunta. ¿Usted es militante de la extrema izquierda o lo era? En su opinión sobre un movimiento como Hezbollah, que es religioso y conservador. Voilà, c'est déjà traduit. Creo que habláis el euskera, podéis hablarlo. Sí, es una muy buena pregunta. Hezbollah, que se creó en el 82, en su creación estuvo influenciado por la revolución iraní de Khomeini. En esa época, Khomeini, aquello fue una revuelta contra el Shah de Irán, que era un peón del imperialismo americano. Porque ya sabéis que el capitalismo entró en Irán por el petróleo y por las armas. Hubo un primer ministro que se llamaba Mossadegh, que intentó nacionalizar el petróleo y los americanos lo eliminaron. Entonces el Shah estaba ahí para servir a los americanos, construyó servicios secretos terribles que se llamaban Sabak, y esta transformación capitalista tan rápida, la gente no lo digerió bien. Si miráis las manifestaciones al final de los años 70 en Irán, las chicas se ponían pañuelos, incluso las que no llevaban velo, para salir a las manifestaciones, para decirle al Shah de Irán que no querían que modernizara el país a esa velocidad.
porque la penetración capitalista se dio también en la agricultura. Quiso modernizar la agricultura cuando los campesinos, el campesinado, tenía una diversidad, no había monocultivo, etcétera. Entonces, esta transformación capitalista rápida tuvo mucha resistencia, y es por eso que Khomeini llegó a Irán como un emperador, como un ayatolá, porque representaba una civilización tradicional que rechaza el capitalismo. También fue una revuelta cultural anticapitalista, no solo islamista, aunque tuviese forma islamista. En el origen fue eso. Antes os he explicado por qué los chiitas libaneses estaban contra la propiedad privada. Hezbollah, en el Ramadán, por ejemplo, todos los años distribuye unos 2 millones de platos para la gente que quiera comer. Tiene un banco popular donde presta dinero a la gente con un interés muy bajo, algo que las bancas libanesas no hacen para ayudar a la gente a construir sus casas. Tiene una institución que se llama Gira, que construye mucho más barato. También están en la energía solar, porque los grandes explotadores de la electricidad en Líbano han empezado a hacer proyectos ecologistas para hacerle frente en los pueblos y demás. Entonces, tiene una institución civil junto con... Y es por eso que Nasrallah, desde el principio, lo he escrito en mi discurso, pero me he alejado de él sin seguir lo que tenía previsto. Pero Nasrallah explicaba por qué para él la cuestión política estaba por encima de la cuestión religiosa. Aunque él sea religioso, pero para él la doctrina principal es la liberación de la Palestina. Han transformado la liberación de Palestina en una cuestión sagrada. Y es lo que hizo Khomeini. ¿Qué hizo pues Khomeini? Ahora la gente dice, ¿por qué Irán no ha protegido a Hezbollah? Y es verdad, porque había un eje de la resistencia. Yo pensaba que me ibas a preguntar por qué el eje de la resistencia no ha funcionado en la guerra contra el Líbano, por ejemplo. Puedo responder a eso también. Voy a responderlo ahora. Me hago a mí misma las preguntas y respondo. Porque en Irán está el gobierno por un lado y hay una crisis muy importante en la sociedad. El dinero que va a la resistencia libanesa y palestina viene de una caja que se llama la Caja de Palestina, y es un dinero donde todos los dignatarios meten un 5% de sus beneficios, no de lo que cobran, sino de lo que es beneficio limpio. Entonces lo meten en esa caja y eso se da a Palestina y también a Hezbollah, y así es como han conseguido Hezbollah y Hamas dinero. Y no es por la religión. Hezbollah es sunita y Hezbollah es chiita, son dos fracciones del Islam. El FPLP dentro de Palestina, que tiene unos 6.000 hombres, son marxistas y también reciben dinero de Irán. La yihad también. Incluso el Partido Comunista del Líbano recibe dinero de Hezbollah, que recibe dinero de Irán. Hay un solo frente anticolonial, un frente anticolonial y antiimperialista. ¿Y por qué yo lo apoyo? Yo escribí un libro que lo tradujo Inés Maestro, que se llama Marxismo e Islam,
Y intenté ahí trabajar en los documentos de la Tercera Internacional. Trabajé con el Congreso sobre los Pueblos de Oriente, que en 1919 hizo una conferencia. Ahí hubo tribus musulmanes, gente de la lucha anticolonialista, y se consideraba en la época que todos los que se levantaban en armas contra los colonialistas son amigos de los bolcheviques, porque tienen una misma lucha más allá de la ideología. El marxismo defiende que lo importante es la dinámica de la historia, la lucha de clases. El marxismo no es una ideología. Marx dice que el marxismo no es una ideología o una doctrina. Dice que es un programa de lucha de clases, un método de lucha de clases. No es una ideología. Entonces, cuando ves como Miguel Urbano, al que cité antes, que decía que el que lleva armas contra el imperialismo, más allá de su ideología, lo hacen en nombre de la humanidad entera. Y por eso Nasrallah, que también se le recuerda en América Latina, en Líbano, cuando hicimos el foro social, había muchos partidos comunistas radicales, que cuando digo radical hablo de gente que no busca humanizar al capitalismo, que cree realmente en la lucha de clases. Estaban en Beirut y saludaron a Nasrallah. Hicimos otro foro que llamamos Convergencia de las Causas, porque yo creo que los que pueden hacer lucha armada donde hay colonialismo lo hacen, pero los que luchan contra la dictadura del mercado, contra el neoliberalismo, contra la gente que está contra la bolsa, contra la dictadura del mercado, porque antes teníamos el colonialismo, ahora las multinacionales que meten la mano en nuestros recursos naturales. En Irak, cuando los americanos entraron, con ellos entró también Monsanto. Bestel vendió, bueno, los echaron con cacerolas. Vinieron a Irak a vender agua a los iraquíes después de todo el desastre de la guerra, de la ocupación americana. Monsanto destruyó campos de maíz, de cereal, iraquí. En Irak es donde se creó el sésamo. Ellos aprendieron a transformarlo de forma natural. Hemos escrito mucho de esto en algunas revistas ecologistas también. Jeremy Smith estuvo en Irak haciendo un reportaje sobre esto. Entonces, Monsanto, por la ley Brumaria 130, fue obligado a dar, lo que hizo fue confiscar el cereal y les dio un cereal que se llamaba Terminator, y si los campesinos lo plantaban no podían tener sémola. Entonces tenían que ir donde Monsanto para comprarlo. Eso también es una guerra. Hoy hemos hecho un proceso contra Monsanto hace 2 años por ese dossier iraquí del que os hablo. Todo esto hace parte de la lucha de clases contra las multinacionales. Una lucha para que el agua sea algo público. A los africanos les venden agua. Alguien que gana $2 por semana, ¿cómo va a comprar agua?
¿Cómo? Es imposible. La gente que muere de sed, ¿cómo va a comprar agua de Vivendi? Eso es lo que quiere hacer Francia. Entonces hicimos este foro de convergencia de causas porque creemos que es necesario converger, unirse. Hay que unir la lucha anticolonial con la lucha contra la dictadura del mercado y también con la lucha jurídica. Hemos creado una especie de tribunal de opinión del mundo. Hicimos un tribunal en el que participé contra los crímenes de guerra israelíes en el 2006, porque antes yo estuve en un tribunal sobre sátira en Bruselas. Durante la guerra de Vietnam había un filósofo que se llamaba Bertrand Russell que fundó los tribunales de opinión y nosotras les hemos llamado tribunales de opinión, de conciencia, populares. Ha habido diferentes nombres, pero lo que hacen estos tribunales nosotros ahí decimos que somos que hay leyes que los fuertes utilizan contra los pobres y nosotras como ciudadanas del mundo tenemos que defendernos. Y cada vez que hacemos estos tribunales lo que decimos es que somos ciudadanos del mundo y que tenemos que protegernos con las mismas leyes que ha inventado el hombre civilizado y por eso digo que ahora esta es la fase más cruel, más oscura del mundo, porque esta es una época en la que hablamos de derechos humanos, pero ¿dónde están los derechos democráticos? Están borrándolos. Eso también hace parte de nuestra lucha. Entonces, todas estas formas de lucha muy diferentes, las luchas del Mediterráneo, en Italia, por ejemplo, donde hay 100 alcaldes y cooperativas donde producen su propio pan, su propia electricidad, hacen su propia verdura, sus árboles frutales. Bueno, en Italia se unieron para presentar alternativas al mercado que nos impone la OMC, la Organización Mundial del Comercio, etc. Esto nos impide vivir, impide a nuestros campesinos vivir. Ahora hay ongarris más baratos en el mercado, pero que envenenan la tierra. Entonces, todas estas formas de lucha son formas de lucha anticapitalistas, antiimperialistas. Hay que unirlas. Antes de la guerra contra el Líbano, estábamos preparando un fórum de las resistencias, de todas estas resistencias distintas, porque creo que tenemos que proponer luchas también para no quedarnos anclados en formas viejas. Hay que renovarse. Tenemos que renovar nuestra forma de ver las cosas, de unirse y de trabajar en conjunto. Entonces, hubo un debate entre Lenin y Rosa Luxemburgo en la Tercera Internacional. Y en este congreso de Bakú hubo un libro, dos personas que eran creyentes que se consideraban bolcheviques. Entonces, si adoptas un programa de lucha de clases, tú puedes creer en lo que quieras. De todas formas, la Revolución Francesa, que fue una revolución radical y bienvenida para el mundo entero, dio el derecho a la gente de creer a su propia forma, de vestirse como quieren. Hay que garantizar los derechos individuales y humanos, pero para luchar es otra cosa. Por lo que tenemos que luchar contra los enemigos de clase. Pero puedes creer o no creer. Puedes ser
No me viene el término a la cabeza. Puedes no ser creyente o ser creyente. Esto es parte de los derechos fundamentales humanos. Por ello, yo quería que Hezbollah participara y la oposición iraquí y Palestina también en todos estos forums, sean religiosos o no, y vinieron, dieron su punto de vista y trabajamos juntos fácilmente. Hubo grupos políticos marxistas que vinieron de Europa y estaban sorprendidos por ver a mujeres con velo que venían a ver los debates. Decían, ¿pero qué es esto? Y yo les decía, en Francia siempre habláis de... Estas mujeres no son mujeres que solo hacen hijos, ellas son profesoras, enfermeras, ellas trabajan en la sociedad y participan como parte de la clase obrera. Vienen, no tienes que mirar su ropa, ellas son libres de vestirse como quieren. En el sur de París vas a ver a mujeres con velo y gente que no lleva, y eso no quiere nada, no quiere decir nada. Entonces, cuando vienen camaradas de Hezbollah, ellos respetan que nos vistamos como queramos. Yo vivo alcohol y a ellos les da igual. Yo les digo, la Coca-Cola es peor que el vino. El vino lo hacen los agricultores y la Coca-Cola está financiando Israel. Entonces, ¿qué es peor? ¿Beber vino o Coca-Cola? Intento un poco hablar de este tema con ellos así. Creo que respondí a tu pregunta. Bueno, nire euskeraz traduzituko izuzu bai. Mila esker. Bai, mila esker. Bueno, gracias desde el corazón, Leila. Se nos ha ido el tiempo volando. Ha sido un placer con todos tus conocimientos, aprender contigo en este momento histórico, que tú vengas a Euskal Herria. Además es un esfuerzo muy grande y te lo agradecemos. Estamos en un tiempo de ofensiva imperialista donde la guerra ya vemos que tiene una gran importancia. Y bueno, una de las conclusiones es aquí hay muchas caras conocidas, aquí también hay gente que lucha y que la lucha hay que apoyar la lucha imperialista, hay que apoyar a Palestina, pero además estamos frente a una nueva fase histórica. Este tiempo de guerras también nos abre algunas posibilidades para abrir nuevos frentes, para pensar formas de lucha contra agentes imperialistas y la burguesía occidental que está aquí mismo. Como Leila ha explicado muy bien, en Asia Occidental se están dando conflictos y guerras que no se dan solo a nivel local o regional, sino que tienen una relación global de la que somos parte. Entonces hay que seguir luchando. Agradecer a Maya por tu trabajo y a Garazi, que está ahí detrás traduciendo, que gracias a eso hemos podido seguir tus explicaciones. Gracias por venir.